Bien, vamos a continuar ahora con los componentes de la sangre un poquito más específico. Ya ayer ya hablamos de manera general, ya incluso tocamos puntos importantes y vamos a seguir en este contexto de los componentes de la sangre. Y ahorita, pues bueno, esta imagen ya la conocen, la vimos ayer, la vuelvo aquí a mostrárselas para que no perdamos de vista esta situación dinámica de la sangre. Por un lado, que es el vaso sanguíneo, que está mostrando aquí la imagen, y por el otro lado, lo que respecta al laboratorio para el abordaje de este tejido. Entonces ya hablamos de la parte líquida, es el plasma, y la parte sólida que la conforman todo el paquete globular, tanto rojo, ¿no? O sea, glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Vamos a continuar precisamente ahorita con el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Y como pueden ver ustedes aquí en la imagen, el plasma en su composición, la mayoría, es decir, del 90 al 92% es agua, ¿de acuerdo? El resto está compuesto por solutos. Esos solutos que están inmersos en esa agua del plasma son las proteínas plasmáticas en un 7%, perdón, y otros solutos solamente en 1%. No menos importantes, porque son importantísimos esos otros solutos. Vamos a ver cuáles son esos otros solutos, que en cantidad, pues nada más es el 1%. Si hablamos de números, pues es mínimo, pero si ese 1% no existiera, estaríamos en problemas, ¿no? No lo podríamos llevar a cabo fisiológicamente muchas funciones y pondríamos en riesgo nuestra vida. Entonces el plasma contiene agua, en su mayoría del 90 al 92%, tiene un 7% de proteínas plasmáticas y otros solutos 1%. Representa esta parte líquida de la sangre el 5% del peso corporal total. La densidad es de 1.8 con respecto al agua, eso lo abordamos ayer, pero específicamente la parte líquida, lo que es el plasma, es más densa o es más denso esta solución que el agua. Y muy importante, tiene una osmolaridad. Eso es lo que nos da la osmolaridad en toda la sangre como tal, ¿de acuerdo? Y es de 300 miliosmoles. Ese es un promedio. Ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Quién me genera esa osmolaridad? Y su pH es aproximadamente de 7.4, aproximadamente. Es el pH sanguíneo que nosotros tenemos, un pH fisiológico que puede variar, pero en promedio es 7.4 y la osmolaridad de 300 miliosmoles. Esta osmolaridad nos los da precisamente todos los solutos que están inmersos en el agua, ¿de acuerdo? Entonces, esto también ahorita lo vamos a abordar. Bien, ahora, eh, hablando de las proteínas, ese 7% que vimos, existen diferentes proteínas que están ahí en el plasma. Una de ellas es la albúmina, es la más abundante. De esas proteínas plasmáticas ocupan el 60%. Y la albúmina pues tiene diferentes funciones. Nos vamos a ir abordando conforme vayamos avanzando con el programa. De tal manera que de forma general la albúmina nos funciona o tiene funciones de transporte y de presión oncótica. Cuando ustedes escuchen ese término, perdón, de presión oncótica, se refiere a la presión que ejercen de manera general todas las proteínas, ¿sí? Es similar a la presión osmótica, solo que la presión osmótica la generan los electrolitos, o sea, los otros solutos, que es el 1%, creo que lo vamos a comentar, generan una presión osmótica. Y las proteínas, las que estamos viendo ahorita, generan una presión oncótica, ¿sí? En conjunto, la presión oncótica y la presión osmótica nos van a generar este equilibrio hidroelectrolítico. Lo vamos a mencionar también un poquito más adelante. Pero cuando ustedes lean o escuchen mencionar presión oncótica, se refiere a la que está generando grandes moléculas.
moléculas de gran peso molecular, valga la redundancia, como son las proteínas. En este caso estamos hablando de albúmina, pero tenemos otras, ¿sí? Que están involucradas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, recuerden, presión oncótica, la que generan las proteínas, las moléculas de gran peso molecular, son grandes. Y la presión osmótica se genera por los electrolitos, o sea, moléculas pequeñas de peso molecular bajo, ¿sí? Y eso son los otros solutos que mencioné que generan el 1% del plasma. Bien, ¿sí quedó claro aquí? ¿No hay ninguna duda, alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No, doctor. Sí, La gracias. conjunción de las dos da un equilibrio de solutos, ¿no? Exacto. Ese equilibrio, estos solutos nos dan un equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué agregamos el término hidro? Porque tiene que ver con el agua. Y ustedes ya vieron ese fenómeno de ósmosis, ¿sí? El transporte del agua en diferentes compartimentos a través de una membrana semipermeable. Entonces, hay un equilibrio entre el espacio intravascular, que es lo que estamos abordando ahorita, lo que es la sangre, con el espacio extracelular o el espacio intersticial, que también lo estaba mencionando ayer, y también el espacio intracelular. En esos tres compartimentos hay un equilibrio hídrico y ese equilibrio hídrico, esa distribución de agua que hay en esos tres compartimentos, es debido precisamente a los solutos que estamos abordando ahorita. Por eso es equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Y dentro de estos, pues está precisamente las proteínas, tienen mucho que ver en este aspecto. Y la presión que ejercen se conoce con el nombre de la presión oncótica. Y presión osmótica, la que generan los otros electrolitos, los otros solutos que forman el 1%. ¿De acuerdo? ¿Sí me puede explicar? Sí, sí, doctor. Sí, Ok, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos a la albúmina, tenemos a la globulina, que también es una proteína que le corresponde al 35%. También tiene que ver con transporte de iones, como les comento, o sea, ahí está, ¿no? Transporte de iones, o sea, hay una interacción entre todos estos solutos. Tiene que ver también con el transporte de hormonas y sobre todo también con la inmunidad. Esto ustedes lo van a incluso abordar un poquito más a fondo en inmunología. La globulina está relacionada también con el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Y tenemos otra proteína, a ver, pregunta, albúmina, globulina, es para que les quede más claro. Y fibrinógeno, que también lo vamos a mencionar cuando hablemos de hemostasia, que tiene que ver con la coagulación. La coagulación es un proceso que está involucrado en la hemostasia, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. El fibrinógeno ocupa el 4% de todas estas proteínas y es un componente del proceso de la coagulación. Y la coagulación se considera dentro de todo otro complejo o dentro de otro proceso que es la hemostasia. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los componentes con respecto a las proteínas que contiene el plasma. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros solutos que corresponden al 1%, como les comento, es en menor cantidad, pero no menos importantes, ¿no? Y ahí encontramos a iones minerales, ¿sí? Dentro de estos hay un grupo que se conoce como electrolitos, ¿sí? Que tienen que ver, como les comento, con la presión osmótica. Y dentro de estos está el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que estos son iones, ¿sí? Entonces, incluso estos iones se pueden combinar con otros componentes, con otros elementos y formar moléculas, o sea, ya complejos que involucran mayor peso molecular. Esos son de muy peso bajo, de hecho, son elementos, ¿no? No, hay una forma de moléculas, están así solitos, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio y tienen que ver con la presión osmótica, como les comento, que ustedes ya lo abordaron, creo que en fisiología no tienen, están en la práctica. Ah, no, pues no decían práctica, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo abordan en fisio 1 y aquí lo vamos a volver a mencionar, no hay problema. Permítame que alguien quiera entrar.
Ok. Entonces, tenemos a estos electrolitos. Y también tenemos a otros ya un poquito más grande, un poquito más complejo, porque ya son moléculas y siguen siendo moléculas inorgánicas, como los cloruros, los sulfatos y los carbonatos. Estas moléculas están involucrados en un equilibrio metabólico que tiene que ver con el pH sanguíneo, ¿sí? Se consideran, a lo mejor han escuchado este término, como sustancias buffer o amortiguadores. Es decir, tienen que ver con el equilibrio del pH sanguíneo, ¿de acuerdo? Y esos son los cloruros, que contienen cloro, los sulfatos, que contienen azufre, y los carbonatos, que contienen calcio, ¿sí? Entonces, perdón, sí, carbonatos. Entonces, estos compuestos, estas moléculas, tienen que ver con el pH sanguíneo. Se consideran sustancias buffer que tienen que ver con el equilibrio en cuanto al pH sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Ok, perfecto. Ahora, ya ven la importancia, digo, corresponde al 1%, pero vean la importancia, si no tenemos estas moléculas o estos elementos, pues estamos en problemas, ¿no? Y hay moléculas orgánicas, las que vimos anteriormente se consideran inorgánicas. Las que estamos viendo ahorita se consideran orgánicas porque tienen relación con la nutrición a este nivel es una nutrición celular, ¿sí? Que son carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Esa es ya la expresión mínima de los macronutrientes, de lo que nosotros ingerimos, ¿sí? Que nosotros comemos y todo esto, que pasan por el sistema digestivo, que ya lo vamos a ver casi al final del semestre. Y entonces, ¿cómo se convierten estos macronutrientes, ¿sí? En micronutrientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos carbohidratos de cadena corta, que son ya prácticamente, estamos hablando de glucosa, lípidos o ácidos grasos, que es su mínima expresión, y los aminoácidos, que es la mínima expresión de las proteínas. Y entonces eso nos aportan o son nutrientes y generan ATP, o sea, lo utilizamos para la producción de energía, ¿de acuerdo? Y esas son las moléculas orgánicas. Bien. También ahí en el plasma, dentro de los solutos, tenemos productos de eliminación del mismo metabolismo corporal, de todas nuestras funciones orgánicas. Hay catabolitos que deben ser eliminados, como es la urea, como es el ácido úrico, como es la creatinina y las bilirrubinas. Esto de hecho lo vamos a ir abordando conforme va pasando el semestre, o sea, de dónde viene la urea, de dónde se produce el ácido úrico, la creatinina y las bilirrubinas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ahorita en lo que es sangre, vamos a hablar de las bilirrubinas porque tiene que ver también con los glóbulos rojos. Entonces, estos productos deben ser eliminados, ya que no son reutilizados, porque el cuerpo de todas maneras trata de reutilizar todos sus componentes y cuando ya no, ya no son utilizados, deben ser eliminados. Entonces, la urea, el ácido úrico, la creatinina, las bilirrubinas también se encuentran ahí. Son solutos que están en el plasma y deben ser eliminados por diferentes vías. Puede ser principalmente por vía renal, o sea, por la orina, o por la defecación, por materia fecal. Muy bien. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? no, doctor, todo bien. No, doctor, gracias. Gracias. Bien. Y bueno, ahora vamos a, ya vimos la parte, un poquito más del plasma, de la parte líquida, y lo vamos a ir retomando más adelante, vamos a ir relacionándolo más adelante. Pero eso es para que ustedes ya se vayan dando idea, para qué funciona, qué contiene, y cuando ya hablemos de ello, ya no nos detenemos en esto, ya saben a qué me estoy refiriendo o a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, vamos a entrar un poquito ahorita más todavía con los elementos formes, o sea, las células de la sangre. Ustedes saben que son los glóbulos rojos, que es el 99%, la mayoría de las células es glóbulos rojos muy abundante en nuestros eritrocitos, y el 1% restante son leucocitos y plaquetas, que también son menos importantes. Ustedes saben que
todo eso interactúa y a lo mejor en cantidad son menores, pero indispensables para la vida, ¿no? Entonces vamos a abordar un poquito más ahorita sobre glóbulos rojos y después ya vamos a hablar de lo demás, ¿verdad? Ok. ¿Qué saben del glóbulo rojo? ¿Qué me pueden decir del glóbulo rojo, del eritrocito o del hematíe, que también así lo conocemos? Déjeme estar con ustedes. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, espérame un ratito. Ajá. Kevin, dime, Kevin. Ok, bueno, yo básicamente eh, lo que chequé era que pues son discos bicóncavos, los cuales van a transportar una proteína específica, la cual va a ser la hemoglobina, la cual le va a dar el color característico a a la sangre, y esta a su vez va a transportar el oxígeno de los pulmones pues hacia sí, por el torrente, desde los pulmones, por todo el torrente sanguíneo, ¿no? El sistema cardiovascular. Este, Estos van a estar distribuidos, se podría decir, en cuanto a medidas. Yo había investigado que eran aproximadamente 7,8 micrómetros se puede decir que como que de longitud, 2,5 micrómetros de grosor, y al ser pues discos bicóncavos, así que en la concavidad tenían una distancia así como que lo curviadito pues era de 1 micrómetro, y Ajá. pues esos tenían igual función reguladores ácido base, me parece que también había encontrado algo así. Ok. Sí, sí, muy bien, Kevin. Sí, perfecto. Dentro de las generalidades, lo que acabas de mencionar está acertado. ¿Qué es bicóncavo? Bueno, es que así como tal, explicarlo, bueno, lo voy a hacer con mis manos. O sea, es la donita, como que la donita es el círculo, el circulito, Ujú. y en la parte del centro está como curviadito hacia adentro. No sé cómo Exacto. decirlo con palabras científicas, pero pues, o sea, está el circulito, y en la parte del centro está como una depresión, como una hendidura, se podría decir, pero es de los dos lados, por eso se le dice que es bicóncavo, porque es de los dos lados, pues, de arriba y de Sí, abajo. excelente. Ahí está. Así es como se debe explicar sin ningún problema. Es lo que debemos tomar en cuenta y explicarlo con sus palabras. Científicamente lo está bien. O sea, tiene dos excavaciones en la parte medial de la célula. Entonces, sí, es por los dos lados, ¿no? Cóncavo es una excavación, ¿sí? Es una depresión y le da esa característica, como si fuera una dona, solo que las donas pues tienen un hueco. Bueno, aquí el eritrocito no tendría hueco, sería continuo en su superficie. Muy bien, perfecto. Eso es bicóncavo. Biconvexo sería lo contrario, ¿sí? Que en lugar de tener una depresión, tuviese una elevación y parecería como una esfera, por decirlo así. Entonces, bicóncavo, muy bien. Perfecto, gracias, Kevin. Sí, Mariana. Yo tengo entendido, así como, bueno, aparte de lo que Ujú. ya dijo Kevin, que Sí. va a ser una célula anucleada, es decir, que Ujú. pasa por un proceso de maduración, pues no tan complejo, pero un proceso en el cual pues vamos a tener, antes de que pues, se exocite el núcleo, una célula que pues va a estar, bueno, sí, un precursor de este eritrocito. Esta célula tiene que perder su núcleo primeramente y después va a perder los ribosomas. Estos eritrocitos tienen que, bueno, si no mal recuerdo, se conocen como reticulocitos y Ujú. también pasan por un proceso para que se añada la hemoglobina Ujú. antes de como tal entrar a circulación. Y también Ok. esta,
estos eritrocitos, bueno, estos reticulocitos pueden aparecer en circulación sanguínea Ujú. cuando en el proceso que nosotros hablamos ayer, en una, en una activación intensa de la eritropoyesis, que es el proceso Ujú. por el cual se generan los eritrocitos, y pues surgen de un progenitor común con, las, con los megacariocitos, que es el progenitor de megacariocitos eritroides. Y Ok, pues también me gustaría agregar que la hemoglobina pues es una cadena de 4 globinas y a estas, bueno, estas globinas son 2 alfa y 2 beta y ok, sí, y que a cada una de estas cadenas se le unen 4 anillos pirrólicos sí, 4 anillos pirrólicos que contienen el hierro en medio y este hierro es el encargado de atraer al oxígeno. ok. ¿Ya en español? No, es cierto, está bien, está muy bien. Ok, sí, vamos a comentar los componentes del eritrocito y una característica del eritrocito es que cuando es maduro, este, cuando, sí, cuando el eritrocito debe salir a la circulación ya maduro. Y un eritrocito maduro ya capacitado para llevar a cabo sus funciones es una célula o bueno, se considera una célula, pero aquí ¿cómo podríamos decir? Bueno, la particularidad es que no tiene núcleo. O sea, el glóbulo rojo carece de núcleo y carece de mitocondrias. O sea, va perdiendo organelos celulares conforme se va madurando. Durante este proceso de eritropoyesis, sufre diferentes cambios, de tal manera que cuando sale a la circulación, ya no debe tener o no tiene, o sea, lo normal es que no tenga ni núcleo ni mitocondrias, o sea, diferentes organelos celulares los pierde para que pueda funcionar. Entonces, vean la maravilla de esto. Dices, una célula sin núcleo, sin mitocondrias, ¿y cómo le hace entonces para poder funcionar? Y eso lo vamos a ver. Entonces, muy bien. Y bueno, hay un proceso también que se llama eritropoyesis, ¿no? Eso lo vamos a mencionar también. Ok, muy bien, gracias, Morena. Y, a ver, Ernesto, adelante. Eh, Ahorita, sí, ahorita leo lo del chat, ¿eh? No se preocupe. Ajá, sí, sí, aparte de adelante. lo que han comentado mis compañeros, Ujú. en cuanto a generalidades, el eritrocito vive en la circulación de la sangre 120 días Bien, y la cantidad o la cifra promedio que tenemos entre hombres y varones, bueno, en los hombres, ajá, es de 5.4 millones por microlitro, me parece, ok. y en mujeres es 4.8 millones por microlitro aproximadamente. Ujú. Y estos se van a diferenciar o van a ser generados desde la médula ósea. Exacto. Y ya, sería todo lo que tenía que dejar. Ok, sí, sí, muchas gracias. Sí, las medidas de los eritrocitos es en micras o micrómetros. Tiene una duración de 120 días, o sea, el eritrocito que sale ya no regresa, ya dura ese tiempo y se tiene que reciclar, por decirlo así. Y una también de sus características, como lo vamos a mencionar, es que va perdiendo organelos, como les había comentado, en su formación. Y los órganos hematopoyéticos van cambiando de acuerdo a la edad que tengamos, que eso también ahorita lo vamos a comentar. Muy bien, entonces, a ver, déjenme nada más leer unos comentarios en el chat. Esmeralda nos comenta que contiene 3 elementos estructurales, o sea, ya hablando de la estructura del eritrocito, una bicapa de lípidos, perfecto, compuesta principalmente de fosfolípidos y colesterol no esterificado, que proporciona una barrera de permeabilidad entre el citosol del eritrocito y el ambiente externo. Sí, muy bien, perfecto, eso también lo vamos a comentar, ¿no? Vamos a hablar de la membrana del eritrocito, de esos componentes que está mencionando Esmeralda. Proteínas transmembranales o integrales, claro, también lo vamos a abordar, que tienen que ver con precisamente esa permeabilidad del eritrocito y también le da fuerza a la membrana del eritrocito, a ese citoesqueleto, porque un eritrocito debe ser también muy fuerte desde ese punto de vista, porque tiene flexibilidad. Entonces, precisamente, imagínense si esa célula, si ese eritrocito que tiene que pasar por
capilares que son más pequeños que él, que el tamaño del eritrocito, entonces tiene que tener flexibilidad. Si tuviera organelos celulares, se complicaría esa flexibilidad. Entonces, esos componentes celulares, por lo menos el núcleo, podría sufrir daño, se podría destruir. ¿Entienden? Entonces, por eso es que la naturaleza es muy sabia. No tiene núcleo ni organelos celulares nuestro eritrocito precisamente porque tiene que tener una flexibilidad al pasar por capilares que son más pequeños que él. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, a mí me sorprende, no sé ustedes, pero a mí eso me pasa, o sea, ¿de dónde salió eso como para esa inteligencia, por decirlo así, o la naturaleza es muy sabia, no sé, desde ese punto de vista, las características de cada célula y no se diga el eritrocito, ¿no? Lo maravilloso que es nuestro eritrocito. Entonces hay que cuidar nuestros eritrocitos. Vamos a hablar de esas membranas también, de esas proteínas transmembranales para que nos funcionan y el citoesqueleto aquí que nos menciona Esmeralda, ¿no? Que proporciona integridad. Entonces, le proporciona integridad, le proporciona fuerza, le proporciona flexibilidad para poder pasar por todo este camino. Imagínense un eritrocito que es expulsado desde el corazón a todo el torrente sanguíneo por todo lo que debe pasar para poder llegar a un lecho capilar, que lo vamos a ver, donde se lleva intercambio de nutrientes y el intercambio gaseoso. Muy bien. Sí, muy bien, Esmeralda, perfecto. Y creo que alguien levantó más la mano, déjenme ver aquí, ¿dónde está? Sí, profesor, yo misma. Ah, ok, sí, adelante. Gracias. Pues nada más era solo para agregar que pues esta misma, o sea, mencionaba que una de las estructuras como tal de la membrana pues es una bicapa, ¿no? Entonces esto ayuda a que cumpla la función pues como tal de una barrera que pues permite la penetración de todos los solutos, ¿no? Que bueno, yo entiendo que en esta parte es donde se habla pues lo de los estados en cómo se encuentra como tal la hemoglobina. Y pues también agregar que dentro de esta membrana también podemos encontrar como proteínas específicas, proteínas especializadas, ¿no? Que puede ser como, no sé, el canal aniónico, perdón, este, también existen diferentes transportadores catiónicos. Me parece que un transportador pues, de la glucosa, el transportador de la urea, canal de agua y pues así, o sea, proteínas muy específicas, muy especiales, ¿no? Sí, así es, ahorita lo vamos a ahorrar también. Los tipos de proteínas que tiene el eritrocito en su membrana que tienen diferentes funciones. Tienen funciones de darle estructura, de darle flexibilidad y sobre todo también en el intercambio de sustancias tienen que ver las proteínas. Eso también lo vamos a comentar. Muy bien, perfecto. No sé si alguien más levantó la mano o ya somos todos. O ya son todos. Creo que ya somos todos. Ok, perfecto. Muy bien, sí, pues muchas gracias por sus intervenciones, muy atinadas, está perfecto. Y bueno, esto ahorita nos sirve para continuar con la clase y muchas cosas ya se mencionaron y ahorita nos va a quedar un poquito a lo mejor ya más claro esta situación. Y déjeme seguir entonces para compartir la pantalla, ahí estamos. Ok, entonces bueno, ya me son glóbulos rojos y ahí está, no vamos a empezar a abordar ya el eritrocito como tal, como lo mencionaron. El eritrocito es una célula que sus características es de que es bicóncava, aquí está, ¿no? Esta depresión, esta excavación, esta hendidura que está en la parte media de la célula, ¿sí? Y que es de los dos lados, tanto de uno como del otro, ¿no? Como la parte anterior como la posterior, ¿no? Entonces recuerden que eso es tridimensional. Ahora estamos viendo en un plano nada más o dos, pero aquí es tridimensional. Entonces imagínenlo así, por favor esa dona, así que parece dona que va viajando por el cuerpo, ¿de acuerdo? Es anucleado, ya lo mencionamos, no tiene núcleo, transporta, bueno, esto vamos a hablar, esta hemoglobina para qué nos sirve, que está dentro del eritrocito, vamos a hablar de ella, cómo se forma. Eh, eh, Agua, obviamente, lo que contiene también dentro del citoplasma
nuestro eritrocito. Contiene iones, también lo vamos a mencionar. Contiene enzimas, también lo vamos a mencionar. Carece de mitocondrias, entonces decimos, ¿cómo obtiene energía si no tiene mitocondrias? ¿Sí? Transporta oxígeno, dióxido y dióxido de carbono, eso tiene que ver con el transporte de gases. Y su vida media es de 120 días. Entonces, eso también lo vamos a abordar. Y aprovechando esto, si no tiene mitocondrias, ¿cómo obtiene energía entonces el eritrocito? ¿De qué manera lo obtiene? Podría ser por medio del mismo oxígeno que es para el intercambio entre los demás órganos. Ok. No totalmente. El oxígeno sí, va a estar ahí dentro, pero el oxígeno va a ir unido a la hemoglobina. Se va a unir a la hemoglobina y ese oxígeno lo va a estar soltando cuando llegue ya sea al pulmón o cuando llegue al tejido. Eso lo vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, ese oxígeno lo obtiene de los pulmones. Entonces, hay otra vía por la cual obtiene energía, o sea, ATP. ¿De dónde obtiene ATP entonces? Nuestro eritrocito si no tiene mitocondrias. Recuerden que la mitocondria es ya casi les he dado la respuesta, genera una glucólisis de tipo aeróbica, ¿sí? Si tuviera mitocondrias. Aquí no tiene mitocondrias. Entonces, la aeróbica requiere de oxigenación, ¿no? Requiere de oxígeno. Entonces, aquí no tiene mitocondrias. Permítame, déjame ver que están aquí en el chat. Entonces, a ver, espérenme un tantito. Bueno, ¿quién levantó la mano? Perdón. Fui yo, doctor. Ajá. Este, Dime. era en la otra vía, ¿no? A través Ujú. del ciclo del ácido láctico, por ahí va, no sé, algo así. Por ahí va. Muy bien. Estoy ¿Cómo se tratando llama de esta vía? recordarlo porque Sí, eso es de bioquímica. sí, estoy tratando de... Entonces, perfecto. Si hay una vía aeróbica, ¿cuál es la otra vía? Anaeróbica. Anaeróbica. Anaerobia. Exacto. Entonces, ¿ya vieron la aplicación de la bioquímica al aficio? O sea, ya sé que la bioquímica a veces no nos gusta mucho, pero si la empezamos a aplicar, nos va a empezar a gustar. Entonces, así obtiene energía el eritrocito, de la vía anaeróbica. ¿Cuántos ATP se obtiene de la vía anaeróbica? 2. Exacto. 2 ATPs de la vía anaeróbica. ¿Ya se dieron cuenta con cuánto funciona nuestro eritrocito? ¿Sí? Lo barato que sale desde ese punto de vista de energético. Solo 2 ATPs, ¿sí? No tiene mitocondrias. Entonces ven la maravilla de eritrocito, la maravilla de nuestra célula y obviamente de nuestro organismo. Entonces vayan, valoren su cuerpo, por favor, ¿verdad? Nútranse bien, cuídenlo, hagan ejercicio, todo. Claro que siendo estudiante de medicina, estudiambre de medicina, pues bueno, es un poquito difícil, pero sí se puede. De hecho, lo tenemos que hacer, pues estamos estudiando medicina. Bien, Mariano, de hecho, que el flujo sanguíneo, bueno, ya lo platicamos, ¿no? Más bien, ya internamente, pues desde la vía de la glucólisis anaeróbica. Y bueno, también hay unas risas en el chat. Bien, ¿alguien más había levantado la mano o ya somos todos? Creo que somos todos. Ok. Bien, entonces continuamos. Ya hablamos disco bicóncavo, gracias. Deformable, necesario para soportar presión sobre sus paredes. Entonces, vean ustedes, recuerden que una de las características del sistema circulatorio es que conforme avanzamos del corazón hacia todo el sistema, los vasos sanguíneos se van haciendo más pequeños, ¿sí? Esa es una característica del sistema circulatorio. Pues de grandes vasos se van reduciendo su diámetro hasta pequeños vasos hasta llegar a capilares. Y hay bifurcaciones como la que ustedes ven aquí. En esas bifurcaciones los eritrocitos chocan entre sí, ya hablamos de eso también. Entonces, al tener estas situaciones, tienen que ser flexibles y a la vez fuertes, o sea, tener una membrana o un citoesqueleto muy capacitado para soportar estos choques y a la vez ser flexible. Y esa flexibilidad también es gracias
a que no tienen organelos celulares, no hay núcleo, a esa biconcavidad. Por eso tienen la biconcavidad para poder tener esa flexibilidad. Y como ven en la imagen, pues bueno, está sufriendo choques, resiste y aparte es flexible, vean, ¿no? Como si fuera estos salvavidas redondos, ¿no? Que en los toboganes que vemos en los videos que suben las personas y entonces ahí van sobre esas como llantas, ¿no? Entonces, vean ustedes para qué, tiene un motivo de ser esta biconcavidad, tiene un motivo de ser porque no tiene organelos celulares, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las características que no todas las células en el organismo tienen y que es característica del glóbulo rojo, del eritrocito. Y ahí está una imagen del eritrocito visto de perfil, ¿no? De lado, así, desde ese punto de vista y dándonos las medidas. Entonces, lo que nos acaban de mencionar, normalmente tiene un grosor máximo, ¿sí? De 2 puntos, todo es en micras, o micrómetros, de 2.5 hasta más o menos 0.27. Tiene un grosor en la biconcavidad de 0.81 hasta más o menos 0.35 micrómetros. Esta imagen es del 3GRS, ahí lo pueden ustedes consultar, no hay problema. Y tiene un volumen, eso también lo vamos a abordar. Recuerden que ese es como si lo vemos desde ese punto de vista muy llano, muy simple, eso es un recipiente. Aquí dentro de este recipiente hay agua, ¿sí? Hay componentes, entonces tiene un volumen. Y el volumen, la unidad de la medición del volumen, pues son los litros. Obviamente aquí estamos hablando de un organelo celular, pues no contiene litros, contiene femtolitros, ¿sí? Entonces, la cantidad que contiene las unidades de volumen del eritrocito es en femtolitros y va de 94 más menos 14 femtolitros. Esto es importante porque lo vamos a abordar cuando veamos datos de laboratorio como el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular, como es el nombre corpúsculo, o sea, de la célula, es, bueno, lo vamos a ver, se refiere a esto, a cuánto le cabe al eritrocito y las unidades de medición son femtolitros, ¿de acuerdo? Y como vimos, tiene un tamaño, un diámetro de 7.8 más menos 2.62 micras. Aquí hay un error, ¿ya lo identificaron? Que está encuadrado. Encuadrado, ¿cómo encuadrado? Ah, ok, bueno, sí. ¿A qué te refieres con el cuadrado? Si te refieres a las unidades de medición, aquí dice milímetros. Ajá, exacto. Ajá, sí. Y ese está en el libro, ¿eh? Entonces, ven lo que les comento. No hay problema, entonces podemos tener ahí errores, obviamente. Imagínense ese libro, cuántas páginas tiene. Entonces, bueno, pues aquí son micras, ¿eh? No son milímetros, son micras. Y esa es una captura de pantalla que yo les puse aquí. Entonces, esas correcciones se pueden hacer y mencionar a la editorial y la pueden corregir. Entonces son micrómetros. Eso es lo que de diámetro tiene 7.8 más menos 2, más menos 0.62 micrómetros, no milímetros, son micrómetros, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente por la observación. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, todo bien. Bien. Y aquí esta imagen es para mostrarles ya un poquito también del metabolismo del eritrocito. Sí, ahí está, ¿no? La forma bicóncava del eritrocito. Vean. Y ya sabemos que tiene que ver con transporte de gases, de dióxido de carbono, ya lo vamos a ver, de oxígeno. Y ahí esa es la forma en que se empiezan a transportar los gases, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se está hablando del dióxido de carbono. Lo estamos de manera muy general para que ustedes se vayan dando idea de cómo está la situación de todas las funciones que tiene que llevar nuestro eritrocito. Este dióxido de carbono se une al agua, que ya mencionamos que contiene el citoplasma de mi eritrocito. Se une al agua y va a formar un compuesto que se llama ácido carbónico, que aquí está, ¿de acuerdo? El eritrocito tiene una enzima que se llama anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica me sirve para llevar esta reacción de la unión de agua con dióxido de carbono para obtener ácido carbónico, ¿sí? La acelera, es de volar. Se puede llevar sin la enzima, pero la enzima acelera el proceso
y es hacia las dos vías para formar ácido carbónico o de ácido carbónico formar agua, o sea, separar la molécula y formar agua y dióxido de carbono. Para eso nos sirve nuestra anhidrasa carbónica. Esto es también de bioquímica, ya lo vieron, pero ahorita vamos a aplicar a lo fisiológico. Así de, no lo vamos a meter en detalle, pero sí lo necesario para conocer este proceso. Y el ácido carbónico se disocia así solito, es muy lábil, se disocia para formar, vean aquí, bicarbonato, ¿sí? Ya hablamos, por ejemplo, en plasma, que los carbonatos sirven para el pH sanguíneo, sustancias buffer. Entonces, el bicarbonato que está aquí, lo único que pasó es que se separó, vean ustedes, un ion hidróneo. Bueno, es un pleonasmo decir ion hidróneo. Un hidróneo, si digo ion, hidrógeno, está bien. Si digo hidróneo, pues me estoy refiriendo a que es un ion hidrógeno. Entonces, un hidróneo o un ion hidrógeno se separó, vean, es este. Y entonces, este H2, que ven aquí está un hidrógeno y aquí está el otro. Entonces, aquí se obtiene bicarbonato. Y este bicarbonato va a salir del eritrocito a través de un, ¿cómo se llama? De no es cotransportador. Ya se me olvidó el término, pero no se preocupe. Debe haber una permeabilidad aquí de un receptor, de un canal de cloro. El cloro está, ya lo mencionamos, cloruros, ¿no? El cloro está fuera del eritrocito, está en el plasma, y entonces el cloro entra al eritrocito a través de ese transportador, ingresa cloro y sale bicarbonato para que este bicarbonato se utilice como sustancia buffer en la sangre y se mantenga el pH. Entonces ya vean ustedes ya aquí, esta imagen nos sirve mucho para empezar nosotros a relacionar la interacción que existe entre el plasma y sus componentes, ¿sí? Y la parte celular de la sangre, en este caso el eritrocito. Todo está, o sea, lo estudiamos por separado, pero está interrelacionado en sus funciones. Entonces, yo necesito forzosamente del cloro de este transportador, necesito el mismo cloro para que entre al eritrocito y salga el bicarbonato, y aquí el bicarbonato va a llevar una función de sustancia buffer en el plasma, en la sangre, en la parte líquida. Y este hidrógeno que quedó libre se une a la hemoglobina. Vamos a hablar de la hemoglobina, vamos a ir por partes. Entonces, la hemoglobina también recibe a este ion, este hidrógeno, porque recuerden ustedes que en un compartimento, si existe gran cantidad de iones hidrógeno o de hidróneos, ese compartimento se puede acidificar, puede tener un pH ácido. Entonces, lo que hace la hemoglobina es quedarse con este hidrógeno que se liberó en la composición del bicarbonato, de ácido carbónico a bicarbonato. Vean. Y entonces la hemoglobina también tiene una función buffer, ¿sí? O sea, va a generar una amortiguación, va a quedarse con este ion hidróneo que quedó libre para evitar que el interior del eritrocito se acidifique. Y entonces también la hemoglobina no solamente va a transportar oxígeno o dióxido de carbono, o en este caso más bien específicamente moléculas de oxígeno, sino que también la hemoglobina va a funcionar como una sustancia buffer al quedarse con este elemento que quedó libre. Vean, tiene una carga positiva y la hemoglobina tiene una carga negativa. Entonces, cargas contrarias se atraen y aquí queda compuesto esta hemoglobina con el ion hidrógeno. Aquí está, y así mantenemos un equilibrio también dentro del eritrocito. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Chido, doctor. Sí, Doc. Sí, doctor. Entonces vean la maravilla de organismo que tenemos a nivel molecular. Todo lo que se tiene que llevar a cabo para mantener una homeostasis, un equilibrio fisiológico. Y eso tiene que ver con bioquímica. Solo que aquí la estamos aplicando ya a la fisiología. Y a veces la bioquímica nos puede parecer así muy llana, muy tediosa, muy seca, pero ya si la empezamos a aplicar, híjole, pues es una maravilla, ¿no? Lo que está haciendo nuestro organismo en ese aspecto. Muy bien, perfecto. Ahora, aquí tienen otra vez esto que les estoy comentando, lo que acabamos de ver, ¿no?
Aquí está un tejido de este lado que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Una célula de nuestro organismo que está cediendo, le está dando su dióxido de carbono del metabolismo que tiene. Sí, entonces, este dióxido de carbono, vean, aquí está el CO2. Bueno, entra el eritrocito, ya lo vimos cómo entra, ¿sí? Bueno, lo vamos a mencionar cómo lo hace por presiones de gases. Ahorita no nos vamos a meter con eso, nada más vamos a abocarnos a lo que sucede con el dióxido de carbono. Vamos a irnos por pasos. Y el dióxido de carbono puede ser transportado en el eritrocito, ya lo vimos. Vean, dentro del eritrocito, como tal, como dióxido de carbono, ahí disuelto en el plasma, pero también ya vimos que parte de este dióxido de carbono se va a ir como carbamino hemoglobina, o sea, se une también a la hemoglobina como tal. Aquí está, vean, carbino hemoglobina o carbamino hemoglobina. Y la vía que mencioné hace ratito, esta, de la vía de la anhidrasa carbónica, para obtener bicarbonato, ¿sí? Y ese bicarbonato sale del eritrocito porque el cloro que entró a través de su transportador, entra el cloro, sale el bicarbonato, y aquí está el bicarbonato, y así se transporta en el plasma en forma de bicarbonato. Pero también el dióxido de carbono entra en el mismo plasma como tal, ahí, ¿no? En la parte líquida de la sangre, y ya sabemos que el plasma tiene agua, y en combinación del dióxido de carbono con agua se forma ácido carbónico. Este mismo ácido carbónico que está dentro del eritrocito. Solo que aquí en el plasma, pues no tiene esta enzima que se llama anhidrasa carbónica que yo les mencioné, que está dentro del eritrocito. Entonces, se va a disociar este bicarbonato, este ácido carbónico, también en bicarbonato, ¿sí? Va a dejar el ion hidrógeno libre, pero lo hace de manera lenta, no tan rápido como lo hace el eritrocito por la anhidrasa carbónica. Sí se realiza en el plasma, pero muy lento, y de tal manera que yo tengo bicarbonato, ya sé que me va a servir para el pH sanguíneo, esa sustancia buffer, esa sustancia amortiguadora, y el ion hidrógeno que se quedó libre se va a unir a las proteínas que les mencioné. Esas proteínas que están en el plasma, ¿sí? Se van a unir al ion hidrógeno que quedó libre, y entonces también va a funcionar como un sistema buffer, ¿sí? No, recuerden que si yo tengo muchos iones hidrógeno libres en un compartimento, corro el riesgo de acidificar ese compartimento. Pues para que no se acidifique este compartimento que es el plasma, las proteínas que les mencioné hace ratito generan un enlace con el ion hidrógeno. El ion hidrógeno tiene una carga negativa y las proteínas tienen una carga positiva. Cargas opuestas se atraen, y entonces este hidrógeno no queda libre, ya queda atrapado, por decirlo así, o enlazado con la proteína, y ya no tengo problemas con la acidificación del pH. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, doctor, Sí. prácticamente el buffer está dentro y fuera del eritrocito, ¿no? Nada más que afuera se lleva un poco más lento por no tener la enzima anhidrasa carbónica. Exacto. Tienes Ok, toda la razón, ¿de acuerdo? ok, sí. Entonces, vean todos los sistemas que tiene el organismo para mantener un equilibrio, este equilibrio fisiológico. Dentro del trocito, como mencionas, se lleva más rápido, un poco más lento en el plasma, pero hay manera de mantener el equilibrio. O sea, si hay mecanismos para poder mantener en el caso del pH, mantenerlo equilibrado sin ningún problema, ¿no? Es un poquito más lento porque de por sí pues ya tengo aquí yo bicarbonato fuera, ya hecho, digamos así, que viene de eritrocito, y ya está fuera, ¿no? Ya está aquí a nivel del plasma. Pero está el otro mecanismo donde están las proteínas, que los iones que queden libres en un momento dado los están atrapando, se está enlazando, y ahí mantengo el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces vean, no sé, a mí esto me maravilla. O sea, vean la capacidad que tiene nuestro organismo para mantener un equilibrio a este nivel, ¿no?
Este esquema es lo mismo que les acabo de mencionar anteriormente, pero nos hace o nos muestra aquí, eh, está un poco borroso. Eh, ese también está en el tres guerras. Sí, es de tres guerras. Mire, las clases cuando las abordamos, a Juan se los mencioné, pero es una integración de Gano, o sea, hablando de lo que tenemos en cuanto a este material bibliográfico, las clases que yo les doy bien es una integración de Gano, de Guyton, de Tres Guerras y de Boron. O sea, es todo eso en lo que yo les estoy hablando. Ustedes lo pueden consultar, por eso es que hay imágenes de esos libros. Entonces, la integración de esos cuatro autores. Y, y en esta imagen es para mostrarles que el CO2 tiene diferentes maneras de transportarse en la sangre, como ya lo vimos. Una, Kiko dice el número uno, el 8% está disuelto en el plasma, así como tal, y ya lo vimos. El número dos es en forma, aquí lo estamos mencionando en forma de bicarbonato. Bueno, en forma de ácido carbónico, que ya lo vimos ahorita en la imagen anterior. ¿De acuerdo? El número 3, ¿dónde está el 3? 2, aquí está el 3. Dentro del eritrocito, ¿sí? Ya lo vimos aquí cómo se utiliza para la formación de ácido carbónico y luego bicarbonato. Y el bicarbonato como tal, cuando sale del eritrocito, aquí está en el plasma. ¿Sí? Es el número 4. Y el número 5 también está dentro o junto con la hemoglobina, que ya lo mencionamos, aquí está. ¿De acuerdo? Y igual que el número 6 formando carbamino hemoglobina, aquí está. De tal manera que la forma de transportar el dióxido de carbono es en forma de bicarbonato en el plasma, ¿sí? En el 63% del dióxido de carbono que dan los tejidos es transportado en su mayoría en forma de bicarbonato. Aquí está, hasta en un 63%. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todo bien, profe? Todo bien, profe. Muy bien. Y si no les quedaba claro, ahí está otra imagen todavía, pero es lo mismo de lo que les estaba mencionando, ¿no? Aquí está el tejido, está, fíjense bien, está cediendo el dióxido de carbono que va a ser metabolizado dentro del trocito, ya lo platicamos, ¿de acuerdo? Y también aquí nos está mostrando el oxígeno. Recuerden que la hemoglobina, aquí está, tiene oxígeno. Ya lo vamos a abordar en su momento. Aquí está la hemoglobina con una molécula, bueno, tiene 4 moléculas de oxígeno, pero aquí se está representando una, para que sea más sencillo. Y ese oxígeno se libera al tejido. Aquí está, lo está liberando hacia el tejido. Cuando libera la hemoglobina, vean bien, la hemoglobina libera al oxígeno, esta hemoglobina se queda sola, ya no tiene oxígeno. Eso le da la capacidad que entonces se una o se enlace con el hidrógeno que quedó libre. Aquí está. Libera oxígeno y en cuanto libera el oxígeno, esa hemoglobina se enlaza o atrapa al ion hidrógeno que quedó libre dentro del trocito y aquí está entonces. Como este ion hidrógeno ya no va a generar problemas. ¿De acuerdo? Es toda una coordinación de todo este sistema. Y también es importante mencionarles que la anhidrasa carbónica requiere de zinc como un cofactor enzimático. O sea, la anhidrasa carbónica con el zinc va a generar entonces que se lleve a cabo este proceso enzimático para la obtención de ácido carbónico, ¿sí? A través del dióxido de carbono y el agua que contiene el plasma. También necesitamos de zinc. Entonces, en su alimentación ustedes deben tener zinc. ¿De dónde obtengo el zinc? De las frutas. Generalmente es más de las frutas. Entonces, ya saben por qué tienen que comer frutas desde este punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Chido, profe. Excelente. Ahí está, para que el mismo proceso, ¿sí? Otra vez, pero esto es a nivel ya en el pulmón. Aquí está, ese es aquí es un capilar, es la sangre que pasa. Ese es un alveolo, aquí está mi alveolo, esto lo vamos a abordar. Y eso es para mostrarles el intercambio gaseoso. ¿Sí? Aquí es cuando el eritrocito ahora recuerden que trae dióxido de carbono, ¿sí?
dentro de él, aquí está, miren, ¿no? Y va a llevar el proceso contrario. Vamos a tener ácido carbónico, se va a disociar por la misma enzima nitrasa carbónica con el zinc para que se separe la molécula de agua, esa se queda en el eritrocito, y el dióxido de carbono, que se disoció acá desde el ácido carbónico, bueno, entonces se libera para que pase al alveolo y sea exhalado ese dióxido de carbono. Y el oxígeno que contiene el alveolo entra al eritrocito. Y aquí está. Eso es por presión de gases, esto lo vamos a abordar. Ahorita no se preocupen por eso. Nada más para que visualicen la importancia de nuestro eritrocito. De hecho, aquí estoy adelantando ya algo cuando veamos respiratorio. Entonces, aquí está el oxígeno, entra, se une con la hemoglobina, ¿de acuerdo? Desplaza, vean desde aquí, el ion hidrógeno que ya traía mi hemoglobina de los tejidos hacia los pulmones. Aquí está, ya se unió la hemoglobina al oxígeno y el ion hidrógeno que quedó libre se va a unir al bicarbonato que tengo dentro del eritrocito, se forma ácido carbónico, la anhidrasa carbónica cataliza junto con el zinc, este proceso para que se separe el agua se queda dentro del hidrocito y el dióxido de carbono se va hacia el alveolo para que sea eliminado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Profe, Sí, una duda así muy rápida. Ve que nos sí. comentó que la hemoglobina tenía 4 oxígenos, dijo, ¿verdad? Ujú. Bueno, en este caso, bueno, es un poco tonta mi pregunta, pero No, no. bueno, en este caso, cuando libera el oxígeno hacia el plasma y absorbe el hidrógeno, ¿va a liberar todos sus oxígenos o solamente va a liberar uno? Muy bien, buena observación, Kevin. Va a liberar los que sean necesarios, de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo. La hemoglobina lleva 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Normalmente en reposo el organismo nada más requiere el 25% de lo que trae de las moléculas de oxígeno. Solamente en reposo requiere del 25%. Con eso funcionan nuestros órganos, nuestras células de manera general. Sí, eso es en promedio. Entonces no libera, digamos que libera una molécula de oxígeno en reposo, no libera las otras 3 que tiene. Esas 3 se quedan de reserva. Esto lo hace porque si nosotros en un momento dado requerimos de mayor oxigenación, entonces el eritrocito va a liberar más moléculas de oxígeno en ese momento, ¿sí? Si yo ahorita que estoy en reposo, bueno, vamos a, de manera general, se está liberando una molécula de oxígeno hacia mi tejido. Pero si ahorita yo me levanto y me echo a correr, ¿sí? Entonces mis tejidos requieren de mayor oxigenación, de mayor cantidad de oxígeno, porque su metabolismo está aumentando, requiere más energía, requiere más oxígeno, y entonces el eritrocito libera más moléculas de oxígeno, dependiendo de lo que yo necesite. De tal manera que hasta puede liberar el 75% de lo que tiene de, de oxigenación o de capacidad esa hemoglobina. En lugar de liberar una, puede liberar hasta 3 moléculas de oxígeno. ¿Sí? No se queda totalmente sin oxígeno. La hemoglobina se queda ahí con una molécula, por ejemplo, y entonces va a liberar estas moléculas de oxígeno de acuerdo a las necesidades de mi cuerpo. Si yo tengo fiebre, si estoy enfermo, entonces tengo unas manifestaciones de la fiebre, es la taquipnea, o sea, mayor aumento de la frecuencia respiratoria. Mis tejidos requieren de más oxigenación, entonces en ese proceso también se liberan más moléculas, ¿sí? Estoy hablando de un proceso a lo mejor donde estoy enfermo y requiero de mayor moléculas de oxígeno, entonces va a liberar también más moléculas de oxígeno dependiendo de la demanda que tenga mi organismo. Lo que me pidan mis tejidos es lo que va a liberar de moléculas de oxígeno mi eritrocito, ¿sí? No sé si me puede explicar con esto. Profesor, muchas gracias. ¿Sí? No, con nada. Sí, creo que alguien más levantó la mano. No, ya me respondió mi duda ahorita Sí. con esto último que dijo. Sí, ya. Ok, perfecto. Muy bien, excelente. Qué bueno. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Ahí está, miren, ahora una fotografía, ¿no? A la izquierda tiene una microfotografía, valga la redundancia, de un microscopio electrónico. Y precisamente ahí, vean ustedes, se nota la biconcavidad de mi eritrocito, ¿no? Excelente. Y eso es como dicen ahora, ¿no? Ustedes, expectativa es esta. Y la realidad, cuando lo veo en laboratorio con un microscopio normal, por decirlo así, del lado derecho, ¿sí? Esa es una fotografía por microscopio electrónico y esta es una fotografía de un microscopio óptico, del que normalmente tenemos en laboratorio. Y así los vemos en un frotis, cuando hacemos un buen frotis, porque también es eso, si hacemos un frotis adecuado, al observarlos, así tenemos a nuestros eritrocitos. Por ejemplo, esto que estoy señalando, esa es la periferia de mi eritrocito, se ve más oscura, ¿de acuerdo? Porque aquí está precisamente en mayor cantidad mi hemoglobina, ¿sí? En la periferia del eritrocito, están aquí también electrolitos, todos los componentes del eritrocito están más hacia la periferia y en menor cantidad en el centro, que es la biconcavidad. Y entonces, cuando vemos a la luz del microscopio, hay aquí como si estuviera pálido, es translúcido mi eritrocito, por eso se ve aquí más blanco, ¿sí? O sea, más translúcido en el centro que en la periferia. Y eso es por la biconcavidad, eso que es más translúcido y porque la distribución de sus componentes es más hacia la periferia. ¿De acuerdo? Entonces así se ven los eritrocitos en un frotis de un microscopio óptico. Aquí está otro, aquí está otro. Esos puntitos que ven aquí ustedes, ¿sí? Eso es una tinción, o sea, tiene que teñirse, se tiene que poner colorante para poder ver los eritrocitos. Entonces, esos puntitos que ustedes ven son las plaquetas. ¿Ven? Aquí hay otra plaqueta, todo eso. Y esos son los eritrocitos. ¿De acuerdo? Expectativa y la realidad es que así los vemos. Por eso tenemos que tener mucha imaginación y conocer a nuestras células para poderlas distinguir unas de otras. Y esto es lo normal, ¿sí? Vean aquí en el centro, es por la biconcavidad, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Ok. Y este es un video, está corriendo para que ustedes lo vean. Ustedes pueden ver ahí pues, los latidos del corazón, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Y la idea es que este es un vaso sanguíneo y ahí van viajando los eritrocitos, se pueden ver algunas células del sistema inmunológico, ahí está mi eritrocito. Esas son las moléculas de hemoglobina que están más hacia la periferia, están recibiendo moléculas de oxígeno, van viajando por todo el sistema circulatorio arterial y vean, ese es un capilar. El eritrocito tiene que pasar uno por uno, así en filita, como ustedes lo ven. Ese es un lecho capilar. Ahí en la imagen faltan las fenestras del capilar precisamente. Déjenme, ok, ya está. Ahí bueno, ahí es el retorno venoso, ¿no? Entonces, eso es para que vayamos visualizando precisamente, a ver si puedo, ahí está. Ajá, ahí va. Entonces, a lo que voy es que los eritrocitos, tanto a nivel pulmonar como a nivel de los tejidos, ¿sí? Pasan por capilares y pasa uno por uno para poder garantizar ese intercambio de gases. Y no solamente el intercambio gaseoso de eritrocitos, sino el intercambio de nutrientes y de electrolitos y solutos que tiene el plasma. Entonces, aquí en la imagen es lo que nos está representando. Hay capilares, este capilar pues está, digámoslo así, muy a modo, o sea, aquí los eritrocitos pasa uno por uno y casi no hay problema, vean, casi están del diámetro. Hay capilares más pequeños donde entonces sí el eritrocito tiene que flexionarse, tiene que tener esa flexibilidad para pasar uno tras otro, uno por uno, para garantizar que este eritrocito intercambie con esta célula del tejido lo que es gases, o sea, oxígeno y dióxido de carbono aquí, entre eritrocito y esta célula. Vean la superficie de contacto. Entonces pasa por esta célula, pasa por la otra y entonces estamos garantizando este intercambio gaseoso de manera adecuada. Y recuerden que eso es tridimensional. Aquí hay una célula de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho hay otro, pero hay otra célula arriba, hay otra célula abajo, al lado, al otro. Entonces tiene mucha superficie de contacto. Y los capilares que están aquí representados tienen fenestras. Aquí hay espacios. Aquí se ve continua
el vaso sanguíneo, la pared del vaso sanguíneo, pero realmente aquí hay espacios, hay orificios, ¿no? Hagan de cuenta que esa es una manguera y le hicieron agujeritos y hay escape ahí, ¿no? O más, mejor dicho, acá hay intercambio del plasma, ¿sí? Esta parte líquida de la sangre, sus componentes sólidos, ¿sí? Las proteínas, están los electrolitos, están los nutrientes, están las hormonas y todo eso que tienen intercambio con las células, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos integrando la parte líquida con la parte sólida de la sangre y el intercambio o la interacción que debe haber con las células a este nivel en el lecho capilar y aquí debe haber fenestras. Hay intercambio de líquidos, sí, agua, o sea, debe mantener un equilibrio hidroelectrolítico y entonces hay intercambio de nutrientes, de todo lo que platicamos ahorita, de carbohidratos, de aminoácidos, de ácidos grasos, de hormonas, de sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Intercambio gaseoso del eritrocito de dióxido de carbono y de oxígeno en los tejidos y así pasa uno por uno. Lo mismo es a nivel alveolar. Aquí hay un alveolo y entonces se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Te lo voy a dar ahí. No sé si puedo explicarme o lo pueden visualizar un poquito mejor ya con esto. Sí, profe, quedó más claro. Sí, un poquito más claro. Perfecto. Entonces ahí lo vamos integrando. Y aquí es el retorno venoso, o sea, ya como está regresando la sangre ahora al corazón, ¿de acuerdo? Para que de ahí, por ejemplo, pues ya pasa la sangre a los pulmones y al intercambio gaseoso y así llevamos todo este circuito, ¿no? O esta circulación este, mayor que lo vamos a abordar más adelante. Ok, ¿vamos bien? ¿Es mucha información? ¿Quieren un poquito más? Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahorita de los leucocitos de manera muy general. Porque eso ustedes lo van a ver ¿cómo se llama? En inmuno. Pero bueno, lo vamos a mencionar de manera muy general para que tengan conocimiento. Eh, Ahorita vamos a abordar a eritrocito más adelante, todavía. Pero bueno, es nada más ahorita como quien dice para acceder en un quemón, para que vean por dónde vamos. Ya vimos puntos muy importantes. Con respecto a los leucocitos, que son las células de defensa del organismo, también las vamos a mencionar porque son componentes, ¿no? De la parte celular o la parte sólida de la sangre. Y ustedes saben que pues, son utilizados para mecanismos de defensa en el organismo, responden frente a patógenos, agresiones externas, se encuentran temporalmente en la sangre porque la sangre solamente los transporta, ¿sí? Y salen a los tejidos que requieren precisamente de la acción de estas células. Entonces, solamente la sangre los transporta y los lleva al sitio donde son requeridos, al tejido que los requiere. Y ahí es donde llevan sus funciones. Son menos flexibles que los eritrocitos, porque estos sí tienen organelos celulares. O sea, contienen núcleo, contienen mitocondrias, lisosomas, diferentes organelos celulares que son importantes para que lleven a cabo sus funciones. Y dentro de estos, entonces tenemos a diferentes células. Aquí en la imagen lo están viendo. Tenemos subtipos, ¿no? Entonces están los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos, las células B, las células T, eosinófilos. Entonces ahorita los vamos a abordar en un momento dado. Es importante mencionarles aquí que en el caso de los monocitos, que ahorita vamos a hablar de ellos, cuando están en la circulación, o sea, cuando viajan aquí en el vaso sanguíneo, están inactivos, no están activos. Se activan cuando llegan al tejido en el que van a realizar sus funciones y cuando se activan, generan estas prolongaciones citoplasmáticas que ven aquí como si fueran simulando un pulpo, por decirlo así. Esto es un monocito activado y cuando es un monocito activado se llama macrófago. ¿De acuerdo? Entonces un macrófago es un monocito activado, listo para llevar a cabo sus funciones. Entonces aquí está esta imagen, pero sí es importante mencionar que así no están en la circulación. En la circulación están como monocitos. Ahorita lo vamos a abordar. Y cuando se activan,
ya reciben el nombre de macrófagos y generan esas prolongaciones citoplasmáticas para atrapar a agentes, a microorganismos que requieren ser eliminados, ¿de acuerdo? No sé si alguien levantó la mano o hicieron un comentario, déjame ver. Hicieron un comentario. A ver, déjame checar, sí, porque cuando hago la presentación escucho, pero no puedo. Ok, a ver, déjame ver. Veo a la sangre como una carretera, diferentes rutas por todo el cuerpo humano. Claro, sí, así es, ¿no? Hay diferentes vías. Recuerden que la sangre es un tejido que es transportado y requiere del sistema circulatorio. O sea, no puede existir función sanguínea si no existe el sistema circulatorio, ¿no? Esos conductos, esos tubos, esas vías, esas carreteras para llegar a diferentes o llegar a todo el organismo, ¿no? Para llegar a cada una de las células. Entonces, la interacción que existe del tejido sanguíneo con el sistema circulatorio. Yo no puedo en un momento dado hablar de sangre como tal si no abordo el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, es decir, esa es la interacción que existe. Entonces, podemos um, hacer esta comparación como todas las vías de comunicación en cuanto a carreteras, caminos, calles, ¿no? Hagan de cuenta que las casas son células, ¿no? Y todas las calles, pues es el sistema circulatorio y todo lo que circula por ahí es sangre, ¿no? O sea, circulan carros, hagan de cuenta que los carros son los eritrocitos y nosotros, si entramos a una casa, pues somos las moléculas de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente entro yo, a lo mejor entra otra persona, que esa persona puede ser el sodio, otra persona puede ser el potasio o el calcio, y las personas que salen de las casas, ¿sí? Pues son sustancias que a lo mejor si van a sus trabajos, puede ser el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, pues cuando llega a su trabajo hace su función, ¿no? Mejora en el pulmón y así lo podemos equiparar en ese sentido. Y todo lo que hay dentro de una casa, pues son los organelos celulares, ¿no? A lo mejor el refrigerador, a lo mejor es el núcleo, por decirlo así, y sí lo podemos vincular, ¿no? Lo que es la distribución o la función social con nuestro organismo. Recuerden que todo lo macro se refleja en lo micro, ¿sí? O sea, toda esa cuestión filosófica, muchas funciones de nuestro organismo eh, pueden ser equiparables o se pueden comparar con la función social, con todo lo que hacemos en nuestro entorno. Entonces, sí hay mucha comparación de lo macro con lo micro. Lo macro se refleja en lo micro, o lo micro, mejor dicho, se refleja en lo macro, porque muchas situaciones de tecnología actuales son basadas en el funcionamiento del organismo. Entonces, sí hay mucha comparación en ese aspecto, ¿no? Muy bien, eso, perfecto. Bueno, continuamos y vamos a ver, el neutrófilo. Normalmente tienen este nombre porque tienen una capacidad tintorial, es decir, las técnicas que se utilizan en laboratorio para poder identificar a las células requieren de una tinción en una técnica en la cual se tiñen por diferentes mecanismos las células con diferentes colorantes. Entonces tienen afinidad a diferentes colorantes y por eso se les da el nombre desde ese punto de vista. Y entonces los neutrófilos, ¿sí? Son estas células que estamos viendo que son subtipos de leucocitos que sirven para ya platicamos, para las defensas del organismo. Y este pseudotrófilo, ¿ve? Esta es una fotografía, es un esquema así muy bonito para poder identificar a un neutrófilo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del neutrófilo de manera general? Es que tiene una acción fagocítica y enzimática, o sea, su citoplasma tiene enzimas. Actúa contra virus y bacterias, ¿sí? Migran a los tejidos donde viven de 2 a 4 días, es lo que comentábamos. La sangre los transporta y llegan al tejido que se requiere su acción y ahí dentro, ya en el tejido, viven de 2 a 4 días. Siguen un flujo, perdón, unidireccional, o sea, viajan por la sangre, llegan a donde tienen que llegar y ya, esa es su función. Obviamente esa célula muere también y ya, se recicla todos sus componentes
y eso es todo con el neutrófilo, ¿no? Digo, lo digo hasta de una manera muy fría, pero es más o menos lo que sucede, pero ya sabemos que tienen estas funciones. Miden de 12 a 14 micras, es decir, compárenlo con un eritrocito. El eritrocito mide más o menos de 7 a 8 micras. Bueno, este mide de 12 a 14, es un poquito más grande que el eritrocito, que es importante para que los podamos identificar. Y permanecen de 6 a 12 días en la sangre, o sea, su vida media es mucho más corta que en el eritrocito. El eritrocito, pues ya sabemos que el periodo de vida puede ser hasta de 3 meses del eritrocito, aunque 120 días más o menos, o de 3 a 4 meses. Ahora, ese es, digamos, lo que es una fotografía, y este es un frotis, así los podemos observar en laboratorio. Ojalá y los observemos así. A veces los frotis que hacemos no son tan buenos, o nuestros microscopios, y a lo mejor se nos dificulta. Pero ¿cuál es la característica del neutrófilo? Que está trilobulado o bilobulado. Vean, miren, tiene un lóbulo, dos lóbulos y tres lóbulos en su núcleo. ¿Sí? Es un núcleo tri o bilobulado. Aquí está otro, miren, tiene dos lóbulos. ¿De acuerdo? Aquí se puede ser uno, aquí dos y aquí tres. Y aquí tiene dos lóbulos. Este es un neutrófilo. Normalmente la coloración que vemos en ellos es un poco simulando el color azul, porque son ¿cómo se llaman? Los colorantes que se ocupan. Y al lado tenemos a los eritrocitos. Vean el tamaño del eritrocito y vean el tamaño del neutrófilo, ¿no? Es más grande que un eritrocito el neutrófilo. Vean. Y los puntitos que ustedes ven aquí son las plaquetas. Esas son plaquetas. Aquí está, por ejemplo, un eritrocito y aquí se ve la biconcavidad que tiene mi eritrocito. Vean. Algunos no se ven porque recuerden que eso es tridimensional. Puede ser que aquí lo estamos viendo a lo mejor en un eje antero-posterior, el eritrocito, pero podemos verlos de lado, ¿sí? Por ejemplo, está algo con no estoy viendo la biconcavidad, posiblemente lo estoy viendo de lado. Entonces recuerden que eso es tridimensional y nosotros debemos no perder de vista esta situación visual, ¿de acuerdo? Entonces, este es un neutrófilo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita? No, doctor, todo bien. No, profe. Perfecto, gracias. Ahora, tenemos los eosinófilos, ¿sí? Es porque también se llama eosinófilo porque tiene una afinidad tintorial a la eosina, que es un colorante que le da un color rosita. Entonces, el anterior fue algo como azulado, aquí es más rosita, y se llama eosinófilo, ¿sí? Recuerden, filos, afinidad a la eosina, ¿no? A ese colorante que se ocupa en laboratorio, eosinófilo. Esta célula tiene una acción fagocítica también y normalmente está presente en parasitosis y procesos alérgicos, ¿sí? El eosinófilo tiene gránulos eosinofílicos, ¿no? O sea, rojizos, rositas, que son los que ustedes ven aquí en la imagen. Tiene su núcleo, aquí está, miren, el núcleo bilobulado, pero lo que le da una característica importante son estos gránulos que tienen el citoplasma, que son rojizos o rositas, por eso se le llama eosinófilo, y miden de 12 a 17 micras, o sea, más o menos lo que mide el neutrófilo que ya vimos. Y entonces podemos ver en un frotis aquí a un eosinófilo. Vean su núcleo, que es de color azul, parecido al del neutrófilo, que es bilobulado, pero la característica son esos gránulos de color rosa o rojizos, ¿sí? Que están en el citoplasma y son muy abundantes, ¿sí? Por eso también se conocen como granulocitos, porque tienen muchos gránulos. Y este granulocito es un eosinófilo porque sus gránulos son de color rojizo o rosita, ¿no? En ese tinte. Y el tamaño es parecido al del neutrófilo. Y aquí están los eritrocitos para que puedan comparar el tamaño. Vean, aquí están las plaquetas. Entonces, si yo pongo un neutrófilo aquí, lo pueden diferenciar porque el neutrófilo no tiene estos gránulos que tiene el eosinófilo y el neutrófilo pues, puede ser bilobulado o trilobulado y con esta coloración en su núcleo. ¿De acuerdo? Ese es el eosinófilo. Muy bien. El basófilo también. El basófilo tiene estas características. También tiene de acción fagocítica,
también está presente en situaciones de parasitosis. Y los gránulos que tiene esta célula es que son ahora de color azul, no son rositas ni rosados o rojizos como el eosinófilo. Aquí son de color azul, por eso se llama basofílicos. ¿Sí? Esos gránulos son de color, una tinción azulada, porque se utiliza un colorante que se llama azul de metileno en laboratorio. Su citoplasma sí es de color rosado, pero los gránulos son azules y también miden de 14 a 16 micras. Y aquí está la imagen y la vamos a ver cómo se ve en microscopio y aquí está bien. Los gránulos no son rositas ni rojizos, son azules. Por eso se llaman basófilos. Y su núcleo puede ser bilobulado o puede tener esta situación morfológica. Y vean aquí comparado con un eritrocito. Aquí está la biconcavidad del eritrocito, el tamaño del eritrocito y el tamaño del basófilo. Sus gránulos son de color azul, a diferencia del eosinófilo, que son de coloración rojiza o rosados. Bien. Otro subtipo de estas células son los linfocitos. Y los linfocitos tienen una actividad o una función de regular la respuesta inmunológica, sobre todo a la adaptativa. Esto ustedes lo van a abordar con mayor detalle en inmuno. Y en el caso de linfocitos, algunos viven hasta años, o sea, son muy longevos y por eso es que tienen que ver con la respuesta inmunológica adaptativa y tienen que ver con la memoria también del sistema inmunológico. Su núcleo es redondo, así redondo sin segmentación, o sea, no está lobulado, está totalmente redondo, vean, ocupan casi todo el tamaño de la célula y son un poquito más grandes que los glóbulos rojos, porque miden de 9 hasta 18 micras. Entonces, por lo general es un poquito más grande que el eritrocito y lo vemos así en el microscopio y aquí está. Vean su núcleo, casi ocupa la totalidad de la célula como tal y poquito citoplasma, ¿no? Lo que podemos percibir y es un poquito ligeramente más grande que el eritrocito. Aquí está el eritrocito con su biconcavidad, aquí están las plaquetas y ese es mi linfocito, ¿de acuerdo? Bien. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? No, profe, todo No, bien. doctor. No, doctor. Muy bien. Y aquí están los monocitos. Gracias. Vean, los monocitos, eso es a nivel sanguíneo, ¿eh? Es un monocito. Tienen una acción fagocítica muy activa cuando llegan al tejido que lo requiere, porque ahí se activa, ¿sí? Se transforma este monocito y se vuelve macrófago y se come todo lo que le pongan enfrente. Y entonces derivan de diferentes tipos de macrófagos, ¿no? Dependiendo del tejido, es el nombre, pero sigue siendo la misma célula, solo que en diferentes órganos o sistemas. Y entonces, dependiendo, se le da los diferentes nombres a este tipo de células, que son los macrófagos. Tienen receptores para inmunoglobulinas y complementos, o sea, tienen que ver ya con cuando se monta una respuesta inmunológica. Este monocito, cuando sale al tejido que lo requiere y se convierte en macrófago, manda señalizaciones, ¿sí? Señalizaciones para que otras células del sistema inmunológico entren en acción. Entonces, es una célula también muy compleja y muy importante. Su núcleo tiene forma de riñón, vean, aquí como un frijolito, ¿no? Ahí está, una forma de riñón. Y tiene lisosomas en el citoplasma. Existen lisosomas con poder bactericida, o sea, fagocita y destruye dentro del citoplasma y miden más o menos de 14 a 20 micras. ¿Y cómo lo veo al microscopio? Lo veo así, ahí está. Este es un macrófago, tienen un monocito y tienen en forma de riñón o como un frijol su núcleo. Es grande, pero no ocupa casi toda la célula como sí lo ocupa el linfocito. ¿Sí? Ahí sí está más grande, aquí está más, sí es grande, pero no ocupa a toda la célula. Y ven, es más grande, aquí está un eritrocito, de acuerdo con su biconcavidad, y esa es una célula grande, pero la característica es que su núcleo es como si fuera un riñón, como un frijol, ¿de acuerdo? Bien.
Tenemos entonces ahora las plaquetas, que también ya lo vimos, que también esa es una célula muy importante, o sea, tiene muchas características propias. Y la que están viendo aquí en la imagen también es una plaqueta activada. Si ustedes vieron en las imágenes anteriores, ahorita lo vamos a ver en esta, cuando están inactivas no tienen estas digitaciones que ustedes están viendo aquí. Es algo similar a los monocitos que cuando se activan, que se convierten en macrófagos, ¿sí? Se alocan, o sea, se vuelven ahí activos y generan esas prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, la plaqueta cuando se activa sucede lo mismo, genera estas digitaciones citoplasmáticas. Entonces, lo que están viendo aquí es una plaqueta activa. Cuando está inactiva, entonces simplemente sería algo amorfo, por decirlo así, no tiene una característica propia en su morfología cuando está inactiva, porque se consideran fragmentos celulares, ¿sí? Intervienen en la coagulación, pero solamente esa es una de sus funciones, porque actualmente tiene mucho más funciones más allá de la coagulación. Importantísima en la coagulación, sí, pero tiene más funciones que vamos a ver más adelante cuando veamos eh, este, eh, hemostasia. Fíjense, no tiene núcleo. Otra célula que no tiene núcleo se originan por fragmentación de megacariocitos. Es una célula grande que se fragmenta y entonces, bueno, esas fragmentaciones se conocen como plaquetas. Su vida media es de 10 días, poquitos días, eh, este, y miden de 2 a 3 micras, o sea, son más pequeñas que los eritrocitos. Lo hemos venido observando. Aquí están los eritrocitos y aquí están las plaquetas. Vean. No tienen una morfología muy característica, ¿de acuerdo? Tienen diferentes formas y son mucho más pequeñas que los eritrocitos. Son fragmentos, se consideran como fragmentos celulares porque vienen del megacoricito, pero, híjole, decir que son fragmentos es como a lo mejor no darle el nombre tanta importancia, pero no, o sea, tienen muchas funciones en el organismo para mantener una homeostasis. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien, Todo bien, gracias. doctor. Perfecto. Entonces vean ustedes aquí en esta imagen, aquí están, ya vimos, ¿no? El vaso sanguíneo, aquí están los eritrocitos, aquí está un tejido que se dañó, por ejemplo, una herida, ¿no? Aquí está la herida. Y entonces ahí los que entran en acción, aquí estamos viendo, por ejemplo, en el monocito, aquí está el monocito saliendo a través de este espacio que existe, esa fenestra que tiene el vaso sanguíneo, este es un capilar. Y entonces, vean, sale por diapedesis, que es un mecanismo que ustedes lo van a abordar, o ya lo vieron en inmuno. Y entonces, o en histología, creo que lo vieron en histología, sí, ahí en histología lo pueden haber visto. Y entonces sale, y aquí está el monocito, ¿sí? Cuando llega al tejido, vean cómo está inactivo, pero ya llega al tejido, ese monocito, cómo se activa y se convierte en macrófago. Aquí están las digitaciones que les comenté. Y empieza a atrapar, por ejemplo, aquí si hay bacterias o microorganismos, las atrapa, vean la forma así como si fuera un pulpo. Lo está atrapando y los fagocita y los destruye dentro. Pero les comenté que este macrófago tiene receptores para que puedan detectar lo que está pasando y mandan señalizaciones, ¿sí? Quimiotácticas para que lleguen otras células a esta área que está dañada. Como son, por ejemplo, aquí están, miren, el neutrófilo. Viene el neutrófilo, sale y aquí está su acción fagocítica, porque tiene lisosomas en su interior, recuerden, aquí está, ¿no? Aquí está un eosinófilo, vean, salió y aquí está. También tiene acción fagocítica, pero recuerden que estos aumentan, por ejemplo, cuando hay parásitos o en parasitosis o cuando hay reacciones de tipo alérgico. Aquí están, ¿no? Y entonces también, bueno, aquí están los basófilos, están los eosinófilos. Entonces, todas las células que se requieren son reclutadas para llevar a cabo este proceso. Y no solamente toda esta situación, sino que también tienen sustancias reparadoras de tejidos, sobre todo los macrófagos, y liberan sustancias para empezar a reparar este tejido dañado y entonces se cierra esta herida, por ejemplo, ¿no? Entonces vean ustedes aquí toda la interacción que existe de todo lo que es, en este caso, abordando desde el punto de vista de las células que contienen la sangre,
para llevar a cabo todos estos procesos. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Todo bien, profe. Muy bien. Ahí vean ustedes eritrocitos, vasos sanguíneos, plaquetas, glóbulos blancos que ahí están en blanco, que se ven. Ahí va, fíjense aquí, aquí va con un poquito de pausa. Aquí hubo una herida en el vaso sanguíneo. O sea, una herida en el cual en este endotelio, que son las células que estamos viendo aquí, fueron dañadas. Esto ya lo vamos a ver en hemostasia. Lo que va a hacer es que el vaso sanguíneo va a tener una contracción de su musculatura para cerrar este espacio que se generó. Y ven ustedes, aquí hay una plaqueta inactiva, pero como hay una lesión, se manda una señal que liberan el endotelio cuando se lesionó y la plaqueta se activa. Vean cómo ya se activó, sacan sus digitaciones y empieza a atrapar a diferentes células que van pasando, por ejemplo, como los eritrocitos, para poder generar un tapón, así como tal, un tapón para que ya no se siga saliendo la sangre a través de este vaso sanguíneo que se lesionó. Y entonces, ahí siguen, vean, está liberando sustancias las plaquetas. Sí, aquí llega proteínas como el fibrinógeno, ¿sí? Que tiene el plasma, ya lo platicamos, y el fibrinógeno empieza a activarse a través de la liberación de sustancias en redes de fibrina para que se forme aquí precisamente un coágulo, ¿sí? Y van, aquí vean, sigan ustedes viendo, se sigue formando ahí la liberación de sustancias, llegan otras células, aquí están las redes de fibrina, esto ya lo vamos a ver, aquí también se atrapan leucocitos y todo, se repara el tejido, ya, se libera, se disuelve ese coágulo, hay mecanismos para disolverlo y que sigan el camino las células y todo se repara, ¿verdad? Muy bien. Listo, hasta ahí le vamos a dejar. Ya en la siguiente ya vamos a abordar hematopoiesis, déjenme de compartir. La verdad es que ya me cansé. Entonces, dudas, preguntas, ¿vamos bien? Sí, puede ser claro con esto que vimos el día de hoy. Sí, profe, todo está claro. Está sintetizado de una manera correcta. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, creo que también los videos les sirven así de mucho, ¿no? O sea, todo lo que yo les comento, imagínenselo. Eh, los médicos tenemos que tener mucha imaginación, todos lo tenemos que estar procesando para que todas las imágenes que se están describiendo, nosotros las vayamos integrando en nuestra caja acá arriba y y todo lo que yo les diga, imagínenselo. Si yo les hablo de un eritrocito, imagínense el eritrocito. Si hablamos de membrana, imagínense la membrana ahí en su mente, procesen esos datos y nos va a quedar muy, muy claro, porque eso tiene que ser muy didáctico para que lo podamos nosotros traspolar incluso en un organismo. Cuando nuestro paciente nos esté hablando de lo que tiene, de los padecimientos que está padeciendo, valga la redundancia, de ahí nosotros partimos, pero no lo estamos imaginando. Yo me meto al cuerpo de mi paciente y me imagino qué es lo que le está sucediendo, estoy procesando estoy integrando todos mis conocimientos para poder llegar a diferenciar lo que es normal de lo que no es normal en ese organismo y poder llegar a un diagnóstico y sobre todo pues, al tratamiento, ¿sí? Porque a eso nos vamos a dedicar, a resolver problemas de salud. Pero yo necesito saber o conocer el funcionamiento de ese organismo a través de estas materias o asignaturas básicas y me van a funcionar y servir de base para cuando ustedes vean ya lo que se refiere a lo que no es normal, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. En chat, vamos a ver. Está bonito el tema. Ah, qué bueno, muchas gracias. Está bien que les parezca así para que sea didáctico y lo visualicen. Muy bien, Mariana, gracias. Ok, perfecto. ¿Dudas, preguntas o algún otro comentario? Pues no, doctor, todo quedó muy claro. Perfecto, muy bien, excelente. Ok, adelante. Reyes Hernández. María, ¿sí? María. ¿Me puede permitir unos minutos al final de la clase, por favor? Sí, claro, no hay problema. Gracias. Por nada. Listo, ok, bueno, pues aquí le dejamos. Me dio gusto estar con ustedes. Váyanse a desayunar. Que tengan